Me llamo Valeria. Tengo 38 años y llevo 15 casada con Hugo, el dueño de una exitosa empresa de automóviles. Hugo es un hombre de negocios inteligente, ambicioso y, sobre todo, controlado. En todos estos años de matrimonio hemos construido una vida que muchas personas envidiarían. Una hermosa casa, lujos y la apariencia de una pareja perfecta. Pero en lo más profundo, me siento sola. Hugo está siempre trabajando, obsesionado con su empresa, y nuestras conversaciones se han vuelto mecánicas, llenas de silencios incómodos. Ya no hay pasión entre nosotros, solo la costumbre de estar juntos. En medio de esta rutina vacía, conocí a Diego. Diego tiene 28 años y trabaja como mecánico en la empresa de mi marido. Es joven, fuerte y tiene esa energía desenfadada que hace años no veía en ningún hombre. Lo conocí una tarde cuando llevé mi coche al taller. No suelo involucrarme con el negocio de Hugo, pero aquel día fue diferente. Suscríbete si te está gustando mi historia con el mecánico y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Recuerdo cómo me miró, con esos ojos verdes llenos de vida, mientras me explicaba el problema de mi auto. Su sonrisa fácil y la confianza que emanaba me atraparon de inmediato. Había algo en él que despertó en mí sentimientos que creía haber perdido. No sé si fue su risa, sus manos cubiertas de grasa, o simplemente el hecho de que me veía como algo más que la esposa de Hugo. Empezamos a hablar cada vez que iba al taller. Pequeñas charlas que poco a poco se volvieron más personales. Diego era todo lo que Hugo no era. Espontáneo, apasionado, y me hacía sentir viva de nuevo. Cada vez que lo veía, algo en mi interior gritaba por más. Un día, después de que mi coche tuvo un problema menor, decidí llevarlo yo misma de nuevo al taller, a pesar de que podría haber pedido que alguien lo recogiera. Quería verlo. Cuando llegué, Diego estaba solo, trabajando en otro coche. Me sonrió al verme, y sin poder evitarlo, sentí una corriente recorrerme. Cada vez que iba al taller, la tensión entre Diego y yo se volvía más palpable. Al principio, nuestros encuentros eran casuales, llenos de sonrisas y miradas furtivas. Pero con el tiempo, esas charlas inocentes se convirtieron en algo más profundo, más personal. Hablábamos de todo. De su vida, de mis frustraciones, de lo que soñábamos en secreto. Con él, me sentía libre, como si por fin alguien me viera de verdad, más allá del rol de esposa perfecta que Hugo me había asignado. Una tarde, cuando fui a recoger mi coche, el taller estaba desierto. Todos los empleados se habían ido, menos Diego. El silencio entre nosotros era más denso que nunca. Me ofreció un café y, entre risas nerviosas, me di cuenta de que no quería irme. Mientras hablábamos, nuestras manos se rozaban de manera casual al principio, pero pronto, esos roces se volvieron intencionales. Su cercanía me mareaba, su perfume mezclado con el aceite de motor llenaba el aire y hacía que todo se sintiera más real, más intenso. «Valeria», susurró Diego acercándose lentamente. «Sabes que esto no es solo una amistad, ¿verdad?» Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Sabía que había llegado a ese punto de no retorno, el límite donde mis pensamientos y deseos se encontraban. Mis labios temblaban, pero no dije nada. En lugar de eso me acerqué a él, incapaz de resistir más. Sus manos me envolvieron, y en ese momento, todo lo que había contenido estalló. Nos besamos, primero con cautela, luego con una pasión desenfrenada. Todo el mundo exterior desapareció. Diego me tomó de la cintura, levantándome y apoyándome contra una de las mesas del taller. Sentí cómo mi cuerpo respondía de una manera que había olvidado. Las luces tenues del lugar, el eco de nuestros suspiros, hicieron que el taller se sintiera como el único lugar en el mundo. Después de ese primer beso apasionado en el taller, no hubo vuelta atrás. Diego y yo nos lanzamos a una aventura secreta que se volvía más intensa con cada encuentro. Al principio, solo nos veíamos en el taller, cuando sabía que no habría nadie más alrededor. Cada vez que cruzaba la puerta, mi corazón se aceleraba, sabiendo lo que estaba por venir.
No era solo deseo lo que nos unía, sino una conexión más profunda, una complicidad que me hacía sentir viva. Diego era cuidadoso, siempre atento a los detalles, asegurándose de que nadie sospechara. Nos enviábamos mensajes en clave, intercambiábamos miradas furtivas cuando había más personas cerca y buscábamos cualquier excusa para estar a solas. Yo vivía por esos momentos robados, esas pequeñas dosis de adrenalina que rompían la monotonía de mi vida con Hugo. Recuerdo una tarde en particular, cuando me pidió que fuera al taller después de cerrar. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro, pero una luz tenue iluminaba una de las mesas donde él me esperaba. Sin decir una palabra, me tomó de la mano y me llevó hacia él, como si todo lo que había pasado hasta ese momento no hubiera sido suficiente. Nos besamos de nuevo, pero esta vez la pasión era más intensa, más desesperada. Diego me despojó de todas las capas de contención que había construido en mi vida, dejándome ser simplemente Valeria, una mujer que deseaba ser amada, no solo la esposa de alguien. A medida que nuestra relación avanzaba, los encuentros se volvieron más arriesgados. Nos veíamos en hoteles discretos, a veces incluso en mi propia casa, cuando sabía que Hugo estaría fuera por trabajo. Cada vez era más difícil esconder lo que sentía. Mi mente estaba dividida entre la culpa y el deseo, pero el deseo siempre ganaba. Con Diego, todo se sentía diferente, real. No era solo la atracción física. Él me escuchaba, me entendía, me hacía reír de una manera que Hugo no lo hacía desde hace años. Sin embargo, el peligro de ser descubiertos crecía cada día. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en Hugo. No eran evidentes al principio, pero para alguien que lo conocía tan bien, era imposible ignorarlos. Me miraba diferente, más distante, como si estuviera evaluándome. Las preguntas simples sobre mi día se volvían más frecuentes y detalladas. ¿Dónde estuviste? Logra, ¿por qué llegaste tan tarde? Drenia, ¿por qué no me contestaste? Cosas que antes nunca le habrían importado porque estaba demasiado ocupado en sus propios asuntos. Mi corazón se aceleraba cada vez que le mentía, inventando excusas para justificar mis ausencias o los momentos en los que había estado con Diego. Empecé a sentir una sombra constante sobre mí, como si Hugo supiera algo, aunque no lo dijera abiertamente. Cada vez que mencionaba la empresa, o a Diego, en una conversación casual, mis nervios me traicionaban. Me costaba mantener la calma. Una noche, mientras cenábamos, Hugo dejó el tenedor a un lado y me miró fijamente, con una expresión que me erizó la piel. «Has estado yendo mucho al taller últimamente, ¿verdad?» «Component placement», preguntó, con una frialdad calculada. Mi corazón se hundió. Sabía que había algo detrás de esa pregunta, algo más que una simple curiosidad. Intenté mantenerme firme, pero mi voz tembló levemente al responder. «Sí, el coche ha tenido varios problemas». Hugo asintió lentamente, pero sus ojos no dejaban de escrutarme, como si buscara un fallo en mi historia. Sabía que estaba jugando con fuego, y que si cometía un error, todo se derrumbaría. La presión se acumulaba en mi pecho. Sentía que cada vez era más difícil respirar en mi propia casa. Esa misma noche me quedé despierta hasta tarde, esperando que Hugo se durmiera. Cuando estuve segura de que lo había hecho, fui al baño y, temblorosa, le envié un mensaje a Diego. Hugo sospecha. Tengo miedo. Los días siguientes fueron un calvario. Hugo me observaba más de cerca, y yo, cada vez más paranoica, sentía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. No sabía si estaba imaginando cosas o si realmente estaba tan cerca de descubrirlo todo. Mis manos temblaban cada vez que abría un mensaje de Diego o respondía una llamada rápida. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que me acostaba al lado de Hugo, sentía el peso de la mentira entre nosotros. Su mirada sospechosa me seguía a todas partes y el miedo a ser descubierta me asfixiaba. No podía seguir viviendo así, en un constante estado de alerta. La culpa ya no era solo una sombra en mi conciencia, era una cadena que me ataba a una vida que ya no quería. Sabía que tenía que ponerle fin a esto,
antes de que Hugo lo hiciera por mí. Si lo descubría él mismo, las cosas serían mucho peores. Yo, al menos, podría intentar salvar lo poco que quedaba de nuestra relación, o por lo menos mi dignidad. Una noche, después de una cena especialmente silenciosa, supe que ese era el momento. Hugo estaba sentado en su sillón, revisando unos documentos de la empresa, como siempre. Pero yo no podía concentrarme en nada más que en lo que tenía que decirle. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Me paré frente a él, y supe por la expresión en su rostro que algo en mi actitud le decía que lo que estaba a punto de decir no sería fácil de escuchar. «Hugo», dije con la voz quebrada. «¿Tenemos que hablar?» Él dejó los papeles a un lado y me miró con el ceño fruncido. «¿Qué sucede, Valeria? ¿Por qué estás tan nerviosa?» Mi boca se secó y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tomé aire, buscando las palabras correctas, pero sabía que no había manera suave de decirlo. «Te he estado mintiendo», confesé, con la voz baja. «Hay algo que necesitas saber. Algo que he hecho y que no puedo seguir ocultando». El silencio que siguió fue insoportable. Hugo me miró fijamente, con una mezcla de confusión y anticipación. «He estado viendo a Diego, el mecánico. No fue planeado, pero ha pasado». «Lo siento, Hugo». El shock en su rostro fue inmediato. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se llenaron de una furia contenida, mezclada con incredulidad. Se levantó bruscamente, haciendo que el sillón rechinara al moverse. «¿Diego? ¿El maldito mecánico?», gritó, su voz resonando en la habitación. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡A mí!». Después de haber confrontado a Hugo, mis pensamientos y emociones eran un torbellino. A pesar de que había dado un paso hacia una posible reconciliación, mi mente seguía volando hacia Diego. La pasión desenfrenada que habíamos compartido estaba grabada en mi piel, y el deseo por él ardía con fuerza. A medida que los días pasaban, no podía sacarlo de mi cabeza. Una tarde decidí que ya era suficiente. Mi vida no podía seguir en el limbo. Mientras Hugo se preparaba para salir a una reunión, mi corazón se aceleró. Aproveché el momento y, sin pensarlo dos veces, tomé mi coche y conduje al taller. Sabía que Diego estaría allí y que cada segundo que pasaba en su compañía me haría sentir viva. Cuando llegué, el taller estaba lleno de coches, pero solo tenía ojos para Diego. Él estaba trabajando en un motor, sus brazos fuertes y musculosos brillando bajo la luz del taller. El sonido de las herramientas y el olor a aceite eran casi hipnóticos. Me acerqué, sintiendo que la electricidad en el aire aumentaba con cada paso. Diego levantó la vista y me sonrió, y en ese instante supe que debía arriesgarlo todo. «Valeria», dijo dejando a un lado lo que estaba haciendo. «No esperaba verte aquí». No podía hablar. Simplemente me acerqué, y sin dudarlo, lo besé. Fue un beso voraz, lleno de todas las emociones que había contenido. Deseo, frustración y una desesperación casi palpable. Diego respondió inmediatamente, apretándome contra su cuerpo. No había más palabras que decir. En ese momento, ambos sabíamos lo que queríamos. Me llevó a la oficina del taller, un pequeño espacio lleno de herramientas y piezas de automóviles. Cerró la puerta tras nosotros, y en un instante, la distancia entre nosotros desapareció. Fue como si todo lo que había estado reprimido estallara, y el aire se volvió denso con la tensión que habíamos acumulado. Con movimientos urgentes, me despojó de la blusa, y su boca se encontró con mi piel, marcando cada centímetro de mi cuerpo con sus labios. Sentí que mis rodillas temblaban. Su toque era fuego, y todo lo que había sido antes se desvaneció. Era solo yo, él, y la necesidad de satisfacer ese deseo que había crecido tanto. Cada caricia, cada beso, era un recordatorio de lo que había estado ausente en mi vida. No era solo el acto físico. Era una conexión apasionada que me hacía sentir completa. Diego me levantó y me apoyó sobre la mesa de trabajo.
su mirada ardiente reflejando la intensidad de nuestro deseo compartido. Mientras el mundo exterior desaparecía, me entregué a la pasión de ese momento. Era un acto de liberación, una afirmación de que aún había vida y deseo dentro de mí. Con Diego, podía ser la mujer que siempre había querido ser, sin ataduras ni limitaciones. Al final, caímos juntos sobre la mesa, exhaustos pero satisfechos. Diego me miró a los ojos, su respiración agitada igual que la mía. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Y sin embargo, aquí estamos», respondí, sintiendo que había cruzado una línea irreversible, pero también que había encontrado una parte de mí misma que había estado perdida. Tal vez no sabía qué depararía el futuro, pero en ese momento, todo lo que necesitaba era ese instante, esa conexión y esa pasión que me había llevado a arriesgarlo todo por un amor que nunca supe que necesitaba. ¿Te ha gustado mi historia con el mecánico? Te veo en próximo vídeo.